Buenos días, estudiantes. Hoy tenemos un nuevo propósito: identificar los problemas de la vida republicana. Así es, ¿no? Si lo vamos a ver, porque el Perú inicia con los caudillos, pues no se inicia de una buena manera, ¿no? Estos, recuerden ustedes, que habían llegado al poder, o van a llegar al poder, pues, de manera golpistas, con algunas dictaduras, y sobre todo, pues, muy conflictivos. El tema de hoy tenemos el gobierno de José de la Mar y Agustín Gamarra. Pero antes que nada yo quisiera mencionarles que antes de este periodo de los caudillos había gobernado el Perú a través de una dictadura Simón Bolívar, ¿no? Entonces recordemos este personaje quien nos ayudó en el proceso de emancipación en la famosa batalla de Junín y Ayacucho. Entonces él se queda aquí en el Perú como gobernador, pero ya tuvo que abandonar nuestro país y por lo tanto ya nosotros iniciamos, ¿no?, de una manera pues difícil, ¿no?, nuestra vida independiente. Entonces vamos a comenzar con el gobierno de José de la Mar. Pero antes, ¿no?, que ya les había mencionado a ustedes a Bolívar, Bolívar ordenó a Andrés de Santa Cruz para que instaure en el Perú nuevamente el Congreso Constituyente. Porque recordemos pues que Bolívar gobierna en nuestro país de manera autoritaria, ¿no? Es un dictador y por lo tanto se tendría que restablecer entonces el Congreso Constituyente. De ahí que nosotros vamos a entenderlo que se instaura el segundo Congreso Constituyente, es decir, por segunda vez, porque ya la primera le había hecho San Martín. ¿Cuándo? El 4 de junio del año 1827, siendo elegido el presidente del Congreso Constituyente, Javier de Luna Pizarro, ¿no? Pues con también la tendencia bastante liberal, democrático, pues representaba justamente a este tipo de república que se instaura en nuestro país. Bueno, entonces de esa manera José de la Mar, ¿no?, entra a gobernar desde el año 1827 a 1829 y es denominado pues el Ejecutivo débil, ¿no?, por sus opositores y probablemente pues por las características de su persona. Bueno, ahí tenemos entonces que a partir del 9 de junio de ese año se inicia el gobierno de la Mar, con algunos acontecimientos y obras, como por ejemplo, ya vemos pues que se va a crear la Constitución de 1828 durante su gobierno de tendencia liberal. Vamos a tener un conflicto un poco extenso con la Gran Colombia. Bolívar, ¿no?, a la salida del Perú, exigió que le paguemos, ¿no?, todos los gastos de la deuda causada por las guerras de la independencia. Pero por supuesto, si nosotros no teníamos con qué pagar, entonces lo único que más fácil que fue pues para Bolívar es declararnos la guerra. Y así lo hizo, ¿no? Se volvió enemigo del Perú y nos declaró la guerra. Entonces inicia la guerra en este gobierno, pero terminaría todavía posteriormente en el siguiente gobierno. Porque, bueno, solamente aquí hay una especie de tratado para, de alguna forma, no continuar con el conflicto y se hace el convenio Girón, ¿no?, el 28 de febrero de 1829, pero la guerra todavía no estaba finalizada. Este gobierno débil va a ser derrocado, ¿no?, por Agustín Gamarra, ¿no? Va a haber un golpe de Estado con algunos otros militares, ¿no?, en conjunto, y pues van a sacar del poder a este ejecutivo débil. Y por lo tanto, vamos a continuar entonces con el gobierno de Agustín Gamarra a partir del 1829 y 1833. También con esa mentalidad, ¿no?, de golpista, dictador, que justamente pues se sentía con ese derecho también de gobernar. Entonces, cuando entraría al poder, lo van a denominar pues todo lo opuesto a lo anterior, ¿no?, el ejecutivo fuerte, ¿ya? Pues porque representa una reacción pues bastante autoritaria, golpista, que ya acabo de mencionarles, pues que sacó del poder al gobierno de José de la Mar.
Pero después de ese golpe que hizo a José de la Mara, él tuvo que convocar elecciones y fue las primeras elecciones prácticamente que se hizo en nuestro país de alguna forma para legalizar este tipo pues de gobierno que él iniciaba, ¿no? Y aquí sí se culmina con lo que vendría a ser la guerra con la Gran Colombia, por lo tanto pues se firma el Tratado de 1829 y donde ya se pone los límites entre ambos países, ¿no? La guerra había sucedido porque Colombia, muy aparte de pedir los pagos por las deudas de la indemnización, reclamaban territorios que les pertenecía supuestamente, que antes, ¿no? Se llamaba pues Maynas y Jaén, ¿no? Lo que hoy es Loreto y Cajamarca, ¿no? Más o menos ese territorio. Además, después de este conflicto, ¿no? Como le estaba mencionando, este de acá, ¿no? Maynas y Jaén, Jaén pues era la parte de lo que hoy es Cajamarca, ¿no? Y la parte del Amazonas. Entonces, probablemente pues para tratar de, ya que pertenezca al Perú, se pone estos nombres, ¿no? Como por ejemplo Amazonas, ¿no? Que durante su gobierno pues se crea ese departamento sobre esos territorios. Se inicia con lo que es la rebaja de impuestos a la minería y fundó la Maternidad de Lima pues como una de sus obras muy emblemáticas, y además se fundan las escuelas primarias, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a trabajar el día de hoy dos gobiernos militares, ¿no? O que pertenecen al primer militarismo y que de alguna forma pues iniciarían el periodo de la vida republicana.